Crisis institucional en Ucrania, con más de un centenar de muertos y 600 heridos, se convocó a elecciones anticipadas. Al borde de la guerra civil, Ucrania vive en estos días la escalada más violenta de la crisis que comenzó hace 3 meses, cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno de Víctor Yanukovych. Las manifestaciones opositoras comenzaron en noviembre, cuando el mandatario ucraniano, con graves problemas financieros, dio marcha atrás a un acuerdo para sumarse a la Unión Europea y se acercó a Rusia a cambio de un crédito de $15.000 millones y una rebaja del precio del gas, entre otras concesiones. Desde entonces, la tensión fue increyendo, polarizando a los 46 millones de ucranianos entre quienes bregan por un futuro pro-europeo y quienes con lazos de sangre e idioma ruso, afianzados durante la era soviética, prefieren un mayor acercamiento con Moscú. Ni la dimisión del ex premier Mykola Azarov, ni la anulación de un conjunto de leyes represivas lograron calmar las protestas. Tampoco una amnistía dictada a favor de los detenidos en las primeras protestas. Con epicentro en la Plaza de la Independencia de Kiev, conocida en ucraniano como Maidán, y que los manifestantes han bautizado como Euromaidán, en alusión al destino europeo que pretenden para el país. La batalla que enfrenta a manifestantes opositores con las fuerzas antidisturbios en las calles de la capital ucraniana y en otras ciudades del país se cobró ya al menos un centenar de muertos y más de 500 heridos. Перемир'я порушено. Екстремісти продовжують нападати. В рамках роботи антитерористичного центру при Службі безпеки України мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видано бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. A pesar de que los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria se desvinculan de la violencia y niegan un llamado a sus partidarios a las armas, el complejo escenario que hizo explosión en Ucrania tiene diversos protagonistas. Entre los que tienen voz oficial se destacan Vitaly Klitschko, un campeón de boxeo y líder del movimiento UDAR, partidario de un acercamiento pro-europeo, y Arseniy Yatsenyuk, líder parlamentario de Patria, el segundo partido más grande del país y aliado de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko, ahora en prisión, por la que Europa exige libertad. So the only chance to do it is to stop the riot police, to stop the protesters, to impose a DMZ, like demilitarized zone, and to move this conflict from the streets to the parliament. Parts of the protesters are out of control. No one, I would be very frank that the government doesn't control the riot police, and it's very difficult for the opposition to control Maidan, and there are a number of forces who are uncontrolled. So This is the truth. now. Ukraine is in a big mess. Ni Klitschko ni Yatsenyuk controlan a los militantes de Pravy Sector, una organización que nuclea grupos nacionalistas y de ultraderecha con capacidad paramilitar para el combate callejero. Antirrusos y xenófobos, estos grupos que desde un principio se opusieron a la protesta pacífica, son los únicos capaces de enfrentar cuerpo a cuerpo a la policía. Con menor capacidad operativa entre los manifestantes, también se encuentran ciudadanos comunes, anarquistas y pequeñas organizaciones que al estilo Occupy Wall Street se movilizan contra el poder de manera pacífica. Acorralado por las presiones internas y externas, el presidente Yanukovych se vio obligado a pactar una tregua con los principales líderes opositores, dando marcha atrás con el lanzamiento de una operación antiterrorista en todo el país, encabezada por las Fuerzas Armadas.
Frente a la posible intervención del ejército que solo derivaría en un nuevo baño de sangre, Yanukovych se reunió con los líderes opositores, Yatsenyuk y Klitschko, aceptando suspender los planes de represión y dando paso a una débil tregua que apenas duró unas horas. Además de la polarización política, la crisis financiera y la anarquía en las calles, Yanukovych enfrenta grandes presiones internacionales. Mientras la Unión Europea estudia aplicar a Ucrania sanciones económicas, el presidente estadounidense Barack Obama advirtió sobre las consecuencias de la represión. El gobierno ruso de Vladimir Putin acusó a Occidente de alentar la violencia por no condenar claramente la actuación de los radicales de Kiev, añadiendo que Moscú utilizará toda su influencia para lograr que retorne la tranquilidad al país vecino frente a lo que considera un intento de golpe de Estado. Situada en una ubicación estratégica y con importantes recursos agrícolas, así como ductos de petróleo y gas, Rusia y Occidente libran en Ucrania otra sorda contienda por el control de sus riquezas, enmascarada en aclamadas y loables intenciones de paz, bienestar y democracia. Bueno, los acontecimientos de las últimas horas evidentemente han renovado la información con respecto al momento en que habíamos preparado este informe. Lo resumimos. La Rada, el Parlamento de Ucrania, decidió esta mañana la destitución de Víctor Yanukovych. Además, recordemos, en el día de ayer ya había votado una modificación al Código Penal para habilitar la liberación de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko. Esto se efectivizó en las últimas horas, ya fue liberada Tymoshenko. Y por último, el tema de las elecciones anticipadas. Bueno, anticipó más todavía la fecha de elecciones que se preveía para fin de año. Ahora van a ser el 25 de mayo. Sí, Atilio, una de las preguntas que yo te quería hacer es esto que se piensa en relación a que hay una coincidencia o que puede haber puntos comunes entre lo que está pasando en Venezuela y Ucrania. O sea, son países muy diversos, pero tienen algunos puntos en común. Yo pensaba, por ejemplo, son países geoestratégicos para las potencias occidentales. Otra característica es el grado de violencia que se genera por grupos que en realidad son bastante antidemocráticos. Quisiera saber tu opinión al respecto. No, yo creo que evidentemente hay una cierta familiaridad. Ucrania es un país muy importante desde el punto de vista del equilibrio geopolítico europeo, porque bueno, está tironeado entre la integración a la Unión Europea, que de alguna manera ha sido solicitada por buena parte de la población, pero sobre todo de un sector, del sector que está más cercano a Europa, porque Ucrania es un país muy partido, hay un sector que es muy prorruso, por acá se decía el informe, al este, pero además hay un dato muy significativo, y es que la injerencia rusa, el involucramiento ruso, tiene que ver con que la única base naval que tienen los rusos fuera de su propio territorio está en Ucrania, está en Sebastopol, ¿no es cierto? Y es un elemento fundamental que los rusos tienen para actuar en la crisis de Medio Oriente. A partir de ahí, una proyección hacia el Mediterráneo. Entonces, evidentemente, Putin lo que está diciendo es que, bueno, él no quiere quedarse afuera, no se va a quedar afuera de la conversación. Lo cual me hace pensar a mí de que este equilibrio que se ha llegado ahora puede ser bastante precario. Yo no estoy muy seguro de que la violencia no vaya a resurgir en ese país, porque, digamos, lo que está en juego es algo muy importante, ¿no? Y evidentemente vamos a tener que seguir con el análisis de estos temas, seguirlo muy de cerca, y te vamos a convocar seguramente nuevamente, Atilio. Bueno, muchas gracias. La disculpas por la premura con la que se han dado hoy las cosas. Vamos a ¿pedimos Félix? el corte? Sí. Sí, exactamente. Última incógnita del programa. Atención, muchos de los escritos realizados por nuestro personaje en colaboración con múltiples investigadores giran en torno a la pregunta de cómo construir sociedades plurales que respeten las diferencias religiosas y étnicas de sus ciudadanos. En 2012 un documental recogió sus principales reflexiones y la historia de su vida. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Luego de la pausa le contamos quién es. No se vayan, ya volvemos.